Bueno, bienvenido César. Como sabe, estamos ya en esta fase final del proceso de selección del nuevo director o directora de la unidad de búsqueda. Hoy empezamos la fase de entrevistas, como fue anunciado en nuestro último comunicado de prensa. Fueron seleccionadas 6 personas. Y esta pues es ya la entrevista que le haremos a usted. Le voy a explicar, primero nos vamos a presentar y luego le voy a explicar cuál es la metodología de la entrevista. Mi nombre es María Camila Moreno, yo soy la delegada del Centro Internacional para la Justicia Transicional al Comité de Selección. Buenos días, Miriam Ávila, magistrada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, delegada por la Corte Suprema. Muchas gracias, magistrada. Mi nombre es Marcy Mirsky y yo soy delegada del Secretario General de Naciones Unidas. Buenos días, María Clemencia Castro, delegada de la Comisión Permanente del Sistema Universitario SUE. Estatal, SUE. Álvaro. Buenos días, Álvaro Gil Robles, soy profesor de universidad, abogado y en su día comisario europeo de Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor. Bueno, César, entonces la metodología que hemos definido para la entrevista es la siguiente. Va a tener, la entrevista dura máximo 1 hora, puede ser menos, pero no más de 1 hora. Vamos a llevar el tiempo. Vamos a iniciar con una intervención suya de 5 minutos sobre una pregunta que le vamos a hacer a continuación. Luego vendrá un bloque de 5 preguntas y al final unas preguntas adicionales. La idea es que usted nos pueda responder a todas las preguntas, entonces le recomendamos que esté también atento al tiempo para que no se vaya a quedar ninguna pregunta sin responder. Entonces vamos a empezar con la primera, para la cual, como le digo, tiene usted 5 minutos. Y la pregunta es: si usted fuera el próximo director de la unidad de búsqueda de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, ¿cuáles serían sus prioridades y acciones en los 3 primeros meses y en el primer año, y por qué? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por permitirme estar aquí en este momento y haber superado estas fases previas a esta entrevista. Creo que mi prioridad en estos primeros 3 meses sería no solamente hacer un empalme armónico de cara a lo que ha sido la gestión que se desarrolló durante los 5 años previos a este momento. En segundo lugar, a partir de este empalme del análisis en profundidad de cada uno de los proyectos de inversión, de la estructura organizativa de la unidad, de sus dimensiones estratégicas, también un planteamiento de cara al desarrollo de los planes de búsqueda, tanto al Plan Nacional de Búsqueda como a los planes regionales y sus planes de acción, que son muy importantes dadas las circunstancias que... Entonces, en primer lugar sería esto. En segundo lugar, un diálogo común con varios escenarios. Yo creo que hay que fortalecer una comunicación interna asertiva en la unidad. Hay que construir una posibilidad de que este diálogo común sea la base sobre la cual edifiquemos un asunto prioritario, y es que el talento humano de la unidad debe volcarse a cumplir su misión. Y su misión indudablemente es la búsqueda de las personas desaparecidas en cualquiera de los escenarios que ya están dispuestos por la ley para hacerlo. Entonces, en ese sentido, las conversaciones para adelantar el asunto laboral, el asunto misional, deben estar bien esclarecidas durante esos primeros 90 días de trabajo, de manera que tengamos toda la panorámica posible acerca de cómo mejorar las relaciones laborales, cómo incentivar un diálogo que sea constructivo, una perspectiva laboral que sea humanizante, pero también humana con la búsqueda. Y en tercer lugar, o dentro de este segundo piso de diálogo común, una conversación muy dinámica con las demás entidades competentes para la búsqueda. Claramente debemos señalar que durante este tiempo tuvimos algunas dificultades en el relacionamiento que tiene la unidad en su mandato humanitario y extrajudicial respecto de las demás entidades que tienen a su cargo alguna labor dentro de la búsqueda de personas en Colombia. Y eso, digamos, de una u otra forma puedo garantizarlo en la medida en que mi experiencia previa permite tener lugares comunes, mesas de trabajo, mesas técnicas
con las demás entidades que faciliten ese diálogo y que tiene que ser pronto y próximo de cara también a las regiones. Hemos encontrado en las regiones donde desenvuelvo mi labor que hay una limitación objetiva en la relación que tiene la unidad con el contexto y el conjunto de las entidades y las personas que buscan, y esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar en la perspectiva de fortalecer los planes y fortalecer la acción. Entonces esta es una prioridad 1A. Y la tercera, en el marco de lo que viene siendo la proyección que le da al plan de desarrollo el Sistema Nacional de Búsqueda que nos lega la administración anterior, fortalecer la incidencia para que este ejercicio de un sistema complejizado, amplio, desarrollado, robusto, pueda ser una realidad. Me parece que es fundamental incorporarme con las manos a desarrollar esta labor y a fortalecer la agenda de trabajo con el Gobierno Nacional y todas las instituciones en función de sacar adelante el sistema. Seguimos entonces con las preguntas. Álvaro. Sí, adelante. Sigue, por favor, con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta que yo quisiera hacerle a usted es cómo orientará la relación con los actores principales con los cuales la unidad deberá o tendrá que interactuar. ¿Cómo enfocaría usted orientaría esta relación entre la unidad y los actores principales? Yo creo que hay un mapa de actores ya establecido que es conveniente revisar y analizar de fondo en cuanto a sus roles y su perspectiva de trabajo y de acción mancomunada y asociada en la unidad. Creo que puedo fortalecer y facilitar unos diálogos también en sentido de construir una perspectiva común de desarrollo de la búsqueda, de incorporar a los planes de búsqueda existentes, ampliar a nuevos planes de búsqueda, fortalecer un diálogo interinstitucional, pero también multidisciplinar. En sentido de recuperar los diálogos de saberes que tienen las víctimas, las comunidades, las organizaciones, fortalecer una falencia, a mi modo de ver, que tiene la unidad hoy, que tiene el sistema integral de paz, y es el diálogo ancestral, el diálogo étnico-territorial, donde hay que echar mano también de la sanación del territorio, que es una premisa que nuestras comunidades indígenas y negras, que tienen el 40% del territorio en manos colectivas, y interpelan al conjunto del Estado colombiano para que en sus territorios también se pueda buscar de cara a entender esas dinámicas que se encuentran allí establecidas y donde la guerra sigue su curso. Tercer elemento que me parece muy importante en esa posibilidad de análisis y mapeo de actores está el de poder echar puentes de diálogo con actores hostiles. Quiero referirme sobre todo a la necesidad de la búsqueda en territorios donde la guerra sigue siendo activa y donde la guerra definitivamente marca un hito de limitación objetiva tanto para los equipos, nuestros equipos en la unidad, como también para los equipos y nuestros equipos de las organizaciones de la sociedad civil. Ahí tenemos que buscar vincularnos a estos puentes de acción que el Alto Comisionado y otras instancias del Gobierno Nacional vienen facilitando para, dentro de la agenda de trabajo de ellos, fortalecer una posibilidad de corredores humanitarios que permitan la búsqueda. Esto es vital también para poder facilitar y acelerar los procesos de búsqueda. Igualmente, y como centro gravitacional y nodal, y en mi condición de ser impulsado por las organizaciones y los movimientos de víctimas, me parece que es fundamental centrar la atención y la participación de las víctimas en todos los niveles. Esto es clarificar y fortalecer un diálogo de transparencia, de eficacia, de incorporación, de rendición de cuentas permanentes al conjunto de las víctimas, organizadas o no, para que eso también sea una patente de desarrollo de la búsqueda, como una manera también de establecer mecanismos de expresión de resultados prontos al conjunto de las víctimas, como parte integrante también del asocio emocional, del apoyo psicosocial y del trabajo interdisciplinar que tenemos que hacer.
Gracias. Sí. Quizá una pregunta de otra naturaleza. Quisiéramos que nos diera un ejemplo de una decisión difícil que haya tomado en el trabajo y que haya tenido grandes repercusiones pues, en el trabajo mismo, y que nos explique, por favor, por qué la tomó así. Durante el tiempo de nuestra denuncia a las ejecuciones extrajudiciales en 2008 a 2011, tuvimos como principal obstáculo tener poca resonancia nacional e internacional en la forma como documentábamos los casos de las víctimas en los llanos orientales y en otras regiones del país. Particularmente recuerdo esta situación porque en mi condición tuve que tomar la decisión de cómo construir una estrategia de visibilidad que respetara la anonimización, la custodia de la información que han entregado las víctimas, para poder también hacer una denuncia que fuera suficientemente documentada, rigurosa, de cara a mostrar la situación que estaban viviendo estas en la región, sobre todo del Bajo Ariari y otras zonas, dentro del contexto de una crisis humanitaria que conocimos luego de la llamada toma y retoma de la zona de distensión del Caguán, donde tuvimos una documentación permanente de casos de desaparición forzada, bloqueos alimentarios, bloqueos logísticos, y tuvimos que recurrir al sistema multilateral para poder hacer esta denuncia. Y fue una decisión difícil en la medida en que teníamos encima una condición de anonimato, de ser una organización emergente en el colectivo Orlando Falsborda, y asumir un rol demasiado protagónico que por fortuna nos sirvió para articular con un conjunto muy importante de organizaciones en Colombia y en el mundo, y permitió y facilitó nuestra propia protección. Al día de hoy incluso todavía nuestros equipos en el terreno siguen adoleciendo de un sistema de protección propio o facilitado por el Estado colombiano que facilite, valga la redundancia, nuestra acción. Entonces siempre las decisiones sobre terreno van a ser unas decisiones complicadas, son decisiones que también nos han abocado en decisiones no tan difíciles y hostiles. Por el lado positivo, por ejemplo, tomar la decisión de acompañar redes de apoyo de la unidad en su momento, hace un par de años atrás, en regiones que no conocíamos directamente como Sucre. Fue una decisión de antemano difícil por no tener experiencia en el terreno. Sin embargo, la articulación y la conversación con otras organizaciones de víctimas, de la sociedad civil, el mismo reconocimiento que hemos logrado a lo largo de los años, permitió que fuera una decisión no solamente importante, sino que logró ser disruptiva porque nos acercamos a territorios donde las documentaciones no habían podido acercarse. El sur de Sucre, que ha sido siempre una caja de Pandora, un lugar donde no hemos podido acceder en sentido de conocer qué hicieron los paramilitares en esa región, permitió poder documentar casos que hoy se encuentran al recaudo de la unidad. Y lo positivo es que quedó también una capacidad instalada en un conjunto de liderazgos locales y regionales muy importantes, gracias a que se tomó la decisión de ampliarnos allí. Gracias. Señor Santoyo, aunque en su primera respuesta hizo una referencia que una de sus prioridades sería un diálogo interno con el talento humano de la institución, de manera más concreta, ¿cuál sería su estrategia para abordar y resolver las tensiones laborales actuales en la unidad y qué experiencia previa cree tener usted para enfrentar ese reto? Empiezo por la segunda parte de la pregunta. He estado en las dos orillas, en mi labor profesional y personal y en mi experiencia como investigador y defensor de derechos humanos. En su momento como servidor público también participé de un sindicato, tuvimos un diálogo de mesa de negociación con una administración digamos, no favorable a la negociación colectiva, a la convencionalidad y a la construcción de parámetros de consenso, lo cual motivó también buscar arbitrajes externos que permitieran acercamientos. No tuvo mayor impacto y fue infructuosa esta posibilidad en su momento, desafortunadamente, pero esto nos ha permitido también reconocer las necesidades que el talento humano y las relaciones laborales deben tener, y sobre todo en mi condición
condición de director ejecutivo de una organización que ya completa 14 años de existencia, también hemos tenido momentos donde el Comité de Convivencia Laboral, los escenarios de la ley para la construcción de diálogos y negociaciones deben activarse, y conforme a los plazos y los ritmos que estas negociaciones vayan teniendo, también fortalecer la agenda de trabajo alrededor de estas relaciones. Me parece que es importante empezar por hacer una evaluación de en qué momento se encuentran las relaciones y las conversaciones con el sindicato de la entidad, la forma como se han abocado las evaluaciones de desempeño tan importantes en una materia tan frágil y de tanta sensibilidad como la búsqueda, porque insisto, también debemos tener en cuenta el arco temporal que implica la entidad. Entonces hay que buscar que esta experiencia nos permita acelerar los procesos de negociación, vincularlos de la manera más coherente posible con la ley y con la legislación en cambio que se está desarrollando en este momento con las relaciones laborales en el país, y que eso nos permita de una u otra manera fortalecer tanto el pliego que se presente a la mesa, como también discutir y evaluar lo que se está desempeñando por parte de todo el talento humano. Me parece que es en primer lugar un ejercicio básico. He estado siguiendo de cerca mediante los comunicados públicos que han emitido tanto la entidad como el mismo sindicato, tratando que este seguimiento me permita tener una panorámica completa de cómo abordar esto. Indudablemente los resultados que hemos visto, los arbitrajes externos y la manera como esto se puede poner en una mesa común de conversación será lo más favorable tanto para la búsqueda como para el trabajo de la entidad. Muchas gracias. Bueno, ¿qué haría usted para asegurar que la unidad asuma plenamente su papel de rectora en la política pública de búsqueda? Este papel está mediado además por un arco temporal muy bien definido en el acuerdo final y en el decreto de creación de la unidad. Y en el contexto y en el marco y con ocasión de ese arco temporal que nos limita la condición de esa rectoría de la búsqueda, nos corresponde impulsar el sistema integral de búsqueda. Yo creo que hay una manera de armonizar normativamente, si me permiten el término, este asunto de la búsqueda, tratando de adjuntar, compilar y gestionar las normativas alrededor de la búsqueda en Colombia, de manera que este sistema se erija sobre esto que ya se ha construido. Yo diría, es indudable que con un diálogo común también lancemos un mensaje de mucha tranquilidad para construir sobre lo construido y poder indagar a propósito de nuestra condición extrajudicial en un análisis de información de Big Data, supongo yo, con mucha rapidez a través de tecnologías de información y comunicación, toda la indagación de justicia y paz, todas las indagaciones previas en la normativa anterior, todo lo que ya la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha podido aportar, estos 112 archivos nuevos de gran valor que tiene la fuerza pública entregados a la señora directora anterior, y la fortaleza de toda esta información de cara también a la que están aportando y documentando las víctimas todo el tiempo, que claramente son un elemento, un sustrato básico del desarrollo de una línea de orientación frente a cómo componer un sistema. Yo diría, desde el punto de vista de la información y la gestión de la misma, debemos tener una traza, un desarrollo estratégico para poder gestionarla con facilidad. Liderar esto implica también tener ese diálogo y esa conversación con las demás entidades competentes para que cada cual desde su propia competencia asuma los roles que le corresponden y permita una mesa común de establecimiento de acciones de política pública y de fortalecimiento de dimensiones regionales y departamentales que se pueda fortalecer y que se pueda profundizar. Nosotras, por ejemplo, hemos tenido en el marco del trabajo y en mi condición particular de liderazgo alrededor de las mesas departamentales de prevención a la situación de desaparición forzada de personas. Y eso ha permitido que en Nariño, en el Meta y en otras regiones del país podamos compartir una experiencia de conjunto con las organizaciones, pero también tratar
tratando de apuntar a una política pública que se vierta, que se fortalezca desde lo departamental y lo municipal. Ese es un tema crucial de cara también al fortalecimiento de ese sistema integral de búsqueda. Y un tercer elemento básico, a mi modo de ver, es la presencia de las víctimas y de sus organizaciones y de la sociedad civil como veedora en la perspectiva del manejo y la comprensión del sistema integral de búsqueda, pero también como gestión, como gestora del proceso de información y documentación de casos. Una búsqueda que le quedan 15 años en el caso de la unidad, y un sistema que está apenas naciendo en sentido de la norma y de la política pública, implican que podamos tener un liderazgo que compartamos con las entidades que tienen a su cargo responsabilidades concretas. Y en esto quiero ser absolutamente optimista en sentido, por ejemplo, de cambios normativos muy importantes que hay que acompañar con este sistema de búsqueda, como por ejemplo el del Instituto de Medicina Legal, donde hemos tratado de impulsar una iniciativa legislativa que fortalezca una independencia de la Fiscalía para darle mayor robustez al papel del instituto y mayor claridad a la labor y a la misión que tiene el instituto. Y teniendo ese diálogo, digamos, independiente y respetuoso con estas entidades, fortalecer una agenda de trabajo común, que sería el sistema en sí mismo. Ya tendremos una normativa compilada, tendremos un organigrama desarrollado, un mapa de procesos articulado y tendríamos entonces unos planes de acción fortalecidos a través de esta incorporación entre actores de mucha importancia en ese conjunto y en esa mesa de diálogo permanente. Además, sabemos y sé particularmente desde mi rol y del liderazgo que he ejercido en ese sentido, que hemos facilitado y se ha podido construir una mesa de técnica al tanto de casos particulares, por ejemplo, con el grupo de búsqueda de la Fiscalía, mesas de trabajo técnicas con el Instituto de Medicina Legal de cara a jornadas de víctimas, donde compilamos a todo el Estado que tiene que ver con las competencias en cada uno de los roles que le significan a las víctimas acompañar estos espacios, y hemos podido armonizar esos ejercicios. Yo creo que esa es una tarea también que puede ser parte integrante de esa iniciativa que en mi condición de cabeza de la unidad podría fortalecer con un liderazgo construido a partir de un diálogo colectivo con estas entidades y con las que hacen falta también, la unidad de víctimas y el resto del establecimiento de la institucionalidad colombiana, para que podamos tenerla como una garantía de no repetición, porque creo que se ha venido generando y gestionando una muy buena petición de parte de las víctimas en la reparación colectiva, y es que haya garantías de no repetición en todos los escenarios regionales, territoriales, étnicos, poblacionales y de género, que son importantísimos para esta labor y que indudablemente sería regente principal de que se cumplan estos enfoques. Gracias, César. Si bien ya lo acaba de mencionar y ha hecho referencia al trabajo, de la importancia del trabajo en los territorios, quisiéramos preguntar ¿cómo potenciaría usted el trabajo de la unidad en los territorios? Teniendo en cuenta que pues es sabido que existen tensiones entre el nivel central de la unidad y los equipos territoriales. ¿Cómo abordaría usted ese tema? Yo quiero dejar como un mensaje de fortalecimiento de la entidad en el conjunto del talento humano de la misma y lo que irradia hacia el conjunto de acciones que plantean sus planes regionales, su plan de acción, su mapa de procesos. Un elemento que hay que rescatar, y es fortalecer la confianza, devolver confianza a los equipos, confiar en los niveles intermedios, facilitar el diálogo entre unidades dentro de la misma unidad, entre direcciones, facilitar el trabajo de agenda y de plan de acción de los equipos territoriales,
volverlos interdisciplinarios, facilitar el camino del análisis de cada una de las subdirecciones, ahora visto desde lo regional, sería parte integrante de ese plan, pero basados en la confianza legítima que tiene tener una estructura. Yo creo que hay un elemento fundamental y es que no todas las decisiones pueden ser tomadas de manera, por más diligente y consagrada que sea una persona en una cabeza única y exclusiva. Esto debe también compartir una serie de criterios desde el punto de vista de la legalidad del Estado colombiano, pero también de la capacidad de irradiar confianza a los equipos. Y creo que fundamentalmente en este momento del desarrollo de la unidad y en este momento donde con este sistema integral de búsqueda y con este nuevo plan de desarrollo se abren perspectivas de paz total, indudablemente hay un criterio de fortaleza en la confianza que le podamos dar al equipo. Creo que es necesario que los equipos regionales tengan un mayor vigor en la planeación y en el manejo de los planes de acción, los cronogramas de trabajo, mesas técnicas que se construyan con las demás entidades, que haya un diálogo permanente con las víctimas en el territorio para que se pueda también abocar de manera muy transparente qué se está realizando sin perder de vista claramente la confidencialidad y los elementos que le son de suyo al mandato extrajudicial y humanitario que tiene la unidad. Eso es difícil de explicar al conjunto de las víctimas porque ellas quieren resultados prontos. En mi condición particular, que no la esgrimo de manera pública y explícita de víctima que desde 2003 soy, cuando llegan los funcionarios y las funcionarias a explicar algún escenario de orden normativo, se observa como una cortapisa, como una limitación enorme que no se puede superar. Este es un diálogo que tenemos que cambiar y se cambia en los territorios. Creo que la decisión final de esta última parte de la doctora Monzón, de fortalecer algunos equipos regionales, de abrir nuevas oficinas, de facilitar cierta incorporación de lugares donde la unidad visibilizar su acción, es un buen inicio para fortalecer la acción regional. Someter a un diálogo permanente lo étnico y lo poblacional es muy importante. Insisto en que el 40% del territorio que está en manos de propiedad colectiva implican un nuevo manejo del diálogo que tengamos con entidades del orden nacional, del orden departamental, del orden regional, pero también del orden étnico. Y en todo esto a una cosa que también hemos consagrado en sentido del escenario de diálogo, que es la relación con las buscadoras. Yo quiero contarles que en mi caso particular, el 95%, ¿por qué no el 98% de la labor que realizamos desde mi opción como director de una organización, pero también como activista en los derechos humanos, ha sido con las mujeres buscadoras, con las mujeres víctimas, con las mujeres que desde el ámbito profesional han consagrado su vida a esta labor. Hemos logrado también un diálogo muy importante desde la perspectiva y el liderazgo que se ha establecido en la organización, pero también en lo particular con la diáspora colombiana en cualquier lugar donde se encuentre. Tenemos una relación muy importante de labor de documentación de casos de desaparición forzada en el Cono Sur. Tenemos una relación muy importante de documentación de casos con el Foro Internacional de Víctimas y otra diáspora en Europa, Estados Unidos. He iniciado una labor de acercamiento a Asia y otros lugares, y esto permite que reconozcamos también esa realidad de los colombianos fuera de Colombia como una necesidad. Creo que lo expresaba en la carta de motivación. Esa Colombia que habla desde fuera de Colombia se convierte en un hito fundacional de una conversación intergeneracional, emocional y psicosocial distinta, y esto es muy importante. Creo que esos equipos tienen que volcarse en los diálogos también desde lo regional a encontrar respuestas y a encontrar cómo devolver información a todas las personas que están interesadas allí. Finalmente, creo que una manera de fortalecer lo regional también es fortaleciendo el diálogo psicosocial.
El trabajo que yo he liderado en el colectivo Orlando Falsborda ha sido un trabajo que tiene como principal valor la investigación acción participativa, es decir, un diálogo de todas las ciencias posibles en un conjunto de mirada integral. Acompañamos jurídica, psicosocial, forense, desde la investigación regional, desde el análisis de contexto, pero también desde la incidencia nacional e internacional. Tenemos una conversación permanente en escenarios internacionales que nos ha permitido participar con mucha honra en dinámicas académicas de muy alto perfil con México, con Europa, con nuestros donantes, con personas que nos han dado su tesón y su confianza para poder elaborar esto. Indudablemente esa es una perspectiva de cambio que también quiero ofrecer y que con mi liderazgo puede facilitar muchos caminos en muchos sentidos también de diálogo de lo regional a lo internacional. Gracias, César. Vamos a seguir con unas preguntas adicionales, Miriam. Unas preguntas ya más específicas. ¿Qué aspecto de su experiencia le dan confianza para gerenciar una entidad de la complejidad y magnitud de la unidad? Y yo querría hacer el énfasis en los aspectos presupuestales, administrativos y de contratación estatal, que tienen retos muy específicos. Soy magíster en administración pública en primer lugar, eso permite tener una dimensión de conocimiento abocada a la administración pública y al enfoque gerencial. Tengo 14 años de experiencia en rango de dirección estratégica. Eso permite también orientar de manera asertiva y transparente todos los esfuerzos a solucionar problemas. Creo que la impronta que he gestionado a lo largo de mi vida, tanto profesional como gerencial, ha sido precisamente la de tratar de servir para solucionar problemas concretos en momentos concretos. Eso quiere decir también que me he jugado la vida en muchos de estos espacios de la mano de la documentación de casos y he tomado también decisiones personales que van en esa perspectiva de poder proteger la vida de las personas, que creo que es algo fundamental dentro de este enfoque, tanto de los equipos como del conjunto de beneficiarios y beneficiarias que tendríamos en un carácter organizacional que evaluar. Desde la perspectiva de proyectos de inversión, durante mi paso, por ejemplo, por el servicio público en Bogotá, tuve oportunidad de evaluar proyectos de inversión, de analizar políticas públicas que hoy están todavía vigentes, incluso muchas de ellas, temas de discapacidad, temas de hábitat, que es tan importante en desarrollo de estas propuestas, y evaluar ejercicios de articulación entre entidades, que también se convierte esto desde una perspectiva mucho más puntual y pragmática en presupuesto. No solamente estamos hablando del ejercicio cimero de organizar una alianza estratégica o un convenio interinstitucional, sino que estos convenios definitivamente marcan un hito económico en perspectiva de que se materialicen en operación, en plan de acción. Entonces, en ese sentido, también habrá forma de poder liderar ejercicios que podamos volver ejercicios comunes con otras direcciones, con otras entidades, y eso permitirá también facilitar ese enfoque gerencial y transparente. En cuanto a las labores que de conjunto abocan la ética personal, yo quiero, y orgullosamente lo digo, dejar en sus manos una hoja de vida que no tiene tacha alguna y que tiene sobre todo un nivel de transparencia tan enorme como el que nos da la posibilidad de haber firmado más de 16 convenios internacionales con cooperación internacional y tener evaluaciones, yo diría, de AAA, con auditorías permanentes, con ejercicios de evaluación externa importantísimos, de la mano y mancomunadamente con organizaciones de mucho prestigio en el país que hemos elaborado, y también hemos logrado desde ese enfoque gerencial y desde mi perspectiva particular una labor de liderazgo para construir redes. Tenemos la red del Pacífico Nariñense como una red de derechos humanos que ha constituido un liderazgo importantísimo desde lo colectivo con 150 organizaciones, y fortalecer administrativamente este tipo de escenarios plantea también derroteros de gran envergadura y un reto enorme desde la perspectiva de la administración y la gerencia. La red Llanos y Selvas por el Territorio y la Paz, que la componen organizaciones todas cooperantes de Miserior, una entidad alemana
alemana de cooperación, y asimismo la labor de interlocución y de incidencia en esos niveles permite que haya manejo y una orientación a resultados y a efectos que tiene como base la transparencia y la ética y la probidad personal. Creo que no puedo dejar de decirlo, tengo una formación también de casa, de mi familia, supremamente vertical en el ejercicio de la transparencia y del manejo de los recursos que son colectivos como un recurso escaso, estratégico y fundamental. Y creo que la ética pública tiene que basarse en este sentido. El manejo de estos equipos y de estas decisiones de presupuesto tienen esa realidad. Y en sentido general creo que esa va a ser la impronta que maneje de cara a la dirección de la unidad de búsqueda. Gracias, César. Bueno, ¿cómo garantizaría su independencia e imparcialidad en la gestión de la unidad? Basado en lo anterior y en el trabajo que hemos venido haciendo, por supuesto que hay una sensibilidad enorme hacia el trabajo de las víctimas, hacia el trabajo que elaboramos a lo largo de estos 25 años de luchas, de documentaciones, de transhumancias por el país, pero creo que este reto administrativo merece también un diálogo y una escucha permanente. Y al frente de ustedes tiene una persona que tiene como práctica la escucha de manera profunda y la valoración multinivel de todas las decisiones de dificultad y de mayor importancia. Creo que es fundamental entender que cualquier decisión para el efecto y la administración pública es una decisión de largo plazo, en sentido de la investigación judicial administrativa, pero también en sentido de la solución y la perspectiva de trabajo que alguien va a tener de esa decisión tomada. Entiendo la decisión pública como una voluntad política que emana el Estado colombiano y que definitivamente debe garantizar imparcialidad y transparencia, probidad y manejo adecuado de todos los recursos a mi cargo. Entonces, definitivamente creo que en mí encontrarán todo el equilibrio y toda la posibilidad y la apertura para que asuntos del orden personal o privado tengan que administrarse mediante impedimentos o gestión de impedimentos y declaración de conflicto de intereses en la medida en que sea necesario. Tengo no solamente las manos puestas sobre la Constitución y la ley, sino el ejercicio de 25 años de activismo en derechos humanos que me abocan y me interpelan en un lugar ético muy importante, y es no fallar sobre todo a la verdad, al esclarecimiento y al desarrollo que hemos tenido, por ejemplo, en manejos supremamente difíciles como intervenir cementerios, y a la sensibilidad de cara a las víctimas, a tener oportunidad de hablar con cada una de ellas, independientemente del rango, del escenario o la situación que han vivido. Incluso alguna parte de mi familia alguna vez me preguntaba por si tenía alguna preferencia en el manejo y documentación de casos. Y yo claramente decía que no, porque mi misión como defensor de derechos humanos es poder brindar herramientas de manejo y solucionática a cualquiera sea la víctima que aparezca en el camino, y en ese sentido también he tomado respiro y capacidad para entender e interpretar el equilibrio como parte integrante de la labor que tengo que desarrollar. Muy bien, sí, Marcia. Sí, quisiera hacer una pregunta de seguimiento a esa pregunta, Sí, si se señora. pudiera. Y quizá la inquietud viene, yo creo que nos ha hablado mucho de la muy rica experiencia con la organización que usted dirige, y también de una gran identificación con esa organización, ¿verdad? Lo que quisiera entender mejor con respecto a la autonomía es cómo manejaría esa relación, cómo se construye una nueva identidad autónoma sobre la base de esa experiencia. Debo construir una identidad con mucha autonomía en adelante, en la medida en que sea posible ser el director y sea posible seguir un trecho y un camino nuevo. En primer lugar, creo que eso es un reto desde lo individual y lo próximo, más inmediato, pero también en sentido de poder dejar claros los escenarios que administrativamente y legalmente debo de dar, tanto con la entidad, que será un tiempo pasado, y ese nuevo momento como director. Allí tendremos que buscar también que la entidad tenga los seguros y las instancias de manejo de toda la información que hemos gestionado allí.
Tenemos más de 1.600 representaciones, digamos, desde la órbita del colectivo, que tendrán que seguir su curso ya independientemente de mi labor, y tendré en mi cargo que abocar los impedimentos del caso para cualquier asunto con el colectivo, en función también de que haya plena independencia, transparencia y equilibrio para ambas partes, tanto para la entidad como para la organización en cuestión, y de igual manera con el conjunto de la sociedad. No estaría bien de ninguna manera que hubiese una sombra de duda frente al manejo en ese sentido, y por lo tanto soy el primer interesado en que ese conflicto de intereses, si lo hubiere, se pudiera tramitar de la manera más transparente, incluso con los órganos de control que tiene el Estado colombiano para tal mérito, y en ejercicio también de las delegaciones e incorporaciones ad hoc que sea necesario desarrollar. Indudablemente tendrán en mí esa garantía como principal forma de argumentar y de fortalecer el trabajo de la entidad, de la unidad de búsqueda. Y además, pues, toda la experiencia ya ganada también en tener claramente los escenarios de trabajo bien definidos y un norte establecido desde mi perspectiva personal y particular. Gracias. Yo tengo una pregunta adicional, César. Quisiera saber cómo plantearía usted el relacionamiento con quienes pueden aportar información, digamos, en los diferentes actores del conflicto. Me refiero cómo plantearía su relacionamiento con la fuerza pública, con los excombatientes de las FARC, con excombatientes de las AUC, es decir, con todo este, digamos, universo de aportadores potenciales de información. Hay una experiencia ya ganada en mi caso particular. He tenido oportunidad de conversar con muchos de ellos de manera personal y bajo la gravedad de la confidencialidad de los temas en cuestión, ya para documentar lugares, ya para documentar casos particulares de personas desaparecidas, ya para documentar casos de ejecuciones extrajudiciales, y esto me ha permitido fortalecer un análisis acerca de cómo acercarnos tanto en el rango de la ley y en el ejercicio donde cada uno de estos actores aparecieron a la luz del ejercicio de la comparecencia, de la transicionalidad, de la justicia y paz, o del asunto que lo reunió de nuevo con la sociedad colombiana, y esto implica entonces a analizar desde la perspectiva jurídica hasta dónde podemos abocar conocimiento de esto, sobre todo respetando el mandato extrajudicial y humanitario que implica esta conversación de cara a la unidad de búsqueda. Segundo, me parece que es importante relatar en esta experiencia personal que este asunto de la conversación con actores debe tener como principal noción para ellos que su aporte a la verdad, sea cual sea esta, es sobre todo encontrar respuestas para ofrecer a las víctimas de desaparición forzada, de reclutamiento y de secuestro en el país. Yo quiero dejar claro también que ese equilibrio se gestiona y se genera a partir del reconocimiento del mandato completo de la unidad, y que implica tener un diálogo prudente, respetuoso con las organizaciones y con los actores, para que estos, si son victimarios, fortalezcan y faciliten la entrega de información fiable y eficaz para encontrarles a todas y a todos, o para por lo menos dar respuesta a muchas y muchos, porque este es un tema que también ha ralentizado muchísimo el trabajo de la unidad. No se ha dado o no se ha manejado adecuadamente la información que se le devuelve a las víctimas, y esto tiene que ver también con la forma como se limita la operación o la información con los actores clave, sean estos victimarios o aportantes, o como en el caso de la jurisdicción, algunos de ellos que han querido también tocar las puertas de la unidad, pero no hay una manera asible para hacerlo. Entonces creo que también implica relacionar ejercicios entre una y otra instancia para que se complete el acople, la articulación entre lo extrajudicial de la unidad y los aportes de información que vienen o que pueden potencialmente venir desde ese escenario. En el caso de los firmantes y las firmantes de paz, en el acuerdo final, pues hay una comisión de búsqueda que hoy se convirtió gratamente en una organización de la sociedad civil, y serían un interlocutor privilegiado en el sentido de
del aporte, del seguimiento a los diálogos que se ha tenido con ellos para la ubicación de lugares, para el registro de personas, para fortalecer el registro y el censo nacional de personas desaparecidas, igual que estas 112 carpetas que entregaron de la Fuerza Pública, que me parecen muy potentes y muy importantes, por cuanto no se había logrado, según lo que conozco de la información entregada por la señora directora anterior, no se había logrado con el gobierno anterior, y en este pues ya se ha facilitado ese diálogo y acceso con el Ministerio de Defensa. Entonces esto facilitará enormemente el trabajo también de poner sobre la misma vertiente información que va a ser muy valiosa para poder saber qué sucedió con estas personas. Me parece que ese diálogo debe ser independiente, respetuoso, sinérgico y muy asertivo en sentido de para dónde se dirige la búsqueda. Bueno, César, ¿alguna pregunta adicional? Muchas gracias por asistir a la entrevista y estaremos en comunicación y buen día. Ustedes son muy amables, les agradezco mucho su tiempo y espero que todo sea para bien de las víctimas. Muchas gracias. Gracias.